El cuerpo humano nunca ha sido hecho para el espectáculo. Cuando muere lentamente, retorciéndose y deformándose, la carne se convierte en una escena de horror que pocos pueden soportar. En las plazas medievales, las multitudes acudían en masa para presenciar las ejecuciones, en busca de justicia, teatro, a veces incluso entretenimiento. Pero lo que encontraban eran sus propios límites. Soldados curtidos, sacerdotes, los propios verdugos. Todos ellos experimentaron ese momento en el que el estómago se revuelve y la garganta se oprime ante la crueldad de una muerte que supera la razón. Estos suplicios no eran solo castigos, eran espectáculos minuciosamente diseñados para aplastar los sentidos. La vista, el olfato, el oído, hasta que incluso los testigos se derrumbaban, repugnados. Entre estos horrores, algunos han quedado grabados para siempre en la memoria colectiva. El primero que hay que mencionar es el de Hugh Despenser, uno de los hombres más odiados de Inglaterra en el siglo XIV. Había sido el favorito del rey Eduardo, el hombre acusado de pervertir el trono, vaciar el tesoro real y humillar a la nobleza. Cuando la reina Isabel y su amante Roger Mortimer tomaron el poder en 1326, Despenser fue arrastrado ante una multitud ya sedienta de venganza. Lo que le esperaba no era una ejecución, sino una aniquilación pública. Desnudo, atado entre 4 caballos, fue paseado por las calles entre escupitajos e insultos. El odio colectivo exigía más que la muerte. En lugar de ser ahorcado, fue atado a una escalera, con el cuerpo estirado, expuesto. El verdugo comenzó con la castración, arrojando sus órganos a una hoguera preparada para tal fin. Se oyeron gritos tan agudos que algunos en la multitud retrocedieron, tapándose los oídos. Luego, con un gesto fríamente metódico, el verdugo le abrió el abdomen. Las entrañas brotaron, humeantes en el aire gélido. Las sacaron poco a poco del vientre y las arrojaron a las llamas, mientras Despenser, aún consciente, retorcía su cuerpo contra las cuerdas. El olor llegó antes que la vista. Sangre, bilis, carne quemada. Los hombres vomitaron, las mujeres se desmayaron. Pero la reina permaneció impasible. Cuando por fin le arrancaron el corazón a Despenser y lo blandieron sobre la multitud, los vítores se mezclaron con las náuseas. Ya no era una ejecución, era una lección. Así muere quien traiciona al poder. A lo largo de la historia, otras civilizaciones han rivalizado en imaginación en materia de crueldad. En China, durante siglos, existió un método llamado Lingqi, literalmente muerte por 1000 cortes. Quienes lo presenciaron decían que ninguna descripción podía transmitir su horror. El último caso conocido tuvo lugar a principios del siglo XX. Un condenado llamado Fu Chouli fue atado a una cruz de madera en la plaza de Pekín. El verdugo, armado con un cuchillo de precisión quirúrgica, comenzó su trabajo. No hubo un golpe fatal. El primero le cortó el pecho, el segundo la mejilla, el tercero el muslo. La sangre brotó en finos chorros y los trozos de carne fueron cortados como cintas. Algunos cuentan que al condenado le habían dado opio, no para aliviar el dolor, sino para prolongar su conciencia. Los gritos se convirtieron en ronquidos y luego en silencio. La multitud, al principio fascinada, pronto sintió cómo le invadía el asco. El aire se llenó de un vapor metálico, el olor de la sangre caliente y la carne cortada. Un misionero occidental escribió que los hombres vomitaban en el acto, incapaces de soportar la visión del cuerpo reducido a jirones. Al final, el verdugo abrió el vientre, sacó las vísceras y las mostró a la multitud. Ya no era un hombre, sino un cadáver aún vivo. Muchos huyeron, temblando, conscientes de haber visto algo que ninguna mente debería ver. El Lingqi no era solo un castigo, era la demostración de que se podía disolver la humanidad pedazo a pedazo, hasta que solo quedara un silencio sofocante. Es difícil imaginar algo peor, y sin embargo, la Europa cristiana no se quedaba atrás. Durante el reinado de Enrique VIII,
un simple cocinero llamado Richard Rose, fue acusado de envenenar a un obispo. Culpable o no, fue condenado a una muerte que incluso el rey calificaría más tarde de excesiva. Se decidió hervirlo vivo. En Smithfield, Londres, se instaló una gran caldera. Se llenó de agua, aceite y hierbas para enmascarar el olor. Cuando se reunió la multitud, la curiosidad seguía prevaleciendo sobre el miedo. Se encendió el fuego y el agua comenzó a hervir. Richard fue suspendido con cadenas sobre el caldero y luego bajado lentamente. El contacto de la piel con el líquido hirviendo provocó inmediatamente ampollas. Gritó y se debatió para volver a subir, pero los verdugos lo sumergieron una y otra vez. Con cada inmersión se desprendían jirones de carne que flotaban en el agua. El olor que desprendía recordaba al de una cocina infernal. Carne humana cocinándose lentamente. Los testigos contaron que la gente se tapaba la cara, vomitaba en el polvo, pero seguía mirando, paralizada. Durante casi 2 horas, el suplicio continuó, hasta que el cuerpo se desintegró casi por completo. Cuando se apagó el fuego, solo quedaba una sopa grasienta y rojiza. Ese día, incluso los guardias más endurecidos juraron no volver a asistir nunca más a una ejecución. Los habitantes regresaron a sus casas en silencio, obsesionados por ese olor que parecía adherirse a sus ropas. El mensaje que se quería transmitir era claro. Envenenar a otra persona es arriesgarse a cocerse uno mismo en su propio crimen. Pero la realidad es que el pueblo no vio justicia, solo la lenta cocción de un ser humano. Y antes de continuar este viaje por las tinieblas de la historia, permítanme interrumpir por un momento esta marcha fúnebre para dirigirme a ustedes. Si les gusta este tipo de exploración histórica, si estas historias les hacen reflexionar sobre el lado oscuro de la humanidad, les invito, con todo mi agradecimiento, a apoyar este trabajo. Suscríbanse a este canal, dejen un comentario para compartir sus opiniones y si esta historia les ha emocionado, no duden en hacer clic en el botón Me gusta. Su presencia da vida a estas historias que el tiempo quería silenciar. Pero volvamos a nuestro tema, porque la historia de la crueldad pública no termina aquí. 3 muertes aún más atroces esperan en la memoria de los siglos. París, siglo XVIII. Una densa multitud llena la plaza de Grève. Ha acudido para asistir a la ejecución de Robert François Damiens, el hombre que se atrevió a apuñalar al rey Luis XV con un simple cuchillo. La herida del rey fue leve, pero el castigo debía ser ejemplar. Damiens iba a sufrir el destino reservado a los regicidas, ser descuartizado vivo, una tradición medieval resucitada en la época de la Ilustración. París, siglo XVIII. La plaza de Grève está abarrotada de gente. En este día de marzo de 1757, el pueblo francés acude a presenciar el castigo de un hombre cuyo nombre quedará grabado en la memoria colectiva. Robert François Damiens intentó apuñalar al rey Luis XV con un pequeño cuchillo, pero solo le infligió una herida superficial. Pero la ofensa era imperdonable. Atentar contra la vida del soberano era atentar contra la del reino entero. La sentencia sería ejemplar. Sería descuartizado vivo, según un ritual heredado de la Edad Media. La ejecución comenzó por la mañana. Primero torturaron a Damiens, labrando su cuerpo con tenazas al rojo vivo. Cada trozo de carne arrancado daba lugar a un grito que se perdía entre el clamor del público. A continuación se vertió aceite hirviendo, plomo fundido y resina ardiente en sus heridas. El olor a carne quemada se extendió por la plaza, denso y sofocante. Algunos en la multitud apartaron la cabeza, otros se desmayaron. Pero la verdadera prueba aún no había comenzado. Ataron 4 caballos a sus miembros. Los latigazos resonaron y los animales tiraron. El cuerpo se estiró. Los tendones se tensaron. La piel se volvió blanca y translúcida. Sin embargo, nada se dio. Los verdugos tuvieron que cortar las articulaciones con un cuchillo para debilitar los miembros. Con cada tirón, se oía el crujido seco de los huesos al romperse.
gritos inhumanamente largos escapaban de su garganta. Entonces, de repente, un chasquido más fuerte que los demás. Sus piernas se desprendieron, luego sus brazos. El torso, aún palpitante, permaneció suspendido unos instantes antes de caer en un charco de sangre. Los testigos contaron que las mujeres vomitaron, que los soldados apartaron la mirada, que incluso los sacerdotes tenían la voz temblorosa. La ejecución duró casi 4 horas. Cuando por fin el tronco fue arrojado a las llamas, la multitud, pálida, se dispersó en silencio. Ese día, París no había sido testigo de la justicia del rey, sino de la anatomía humana descomponiéndose ante la mirada de todos. Si la Europa de los reyes podía alcanzar tales grados de barbarie, la antigüedad no era más clemente. En la antigua Roma, un suplicio se convirtió en símbolo del castigo divino, el desollamiento en vivo. Según la leyenda, Marcias, un sátiro, desafió al dios Apolo en un concurso de música. Su castigo fue ser desollado, lenta y metódicamente. Mito o realidad, esta forma de ejecución se practicó realmente, y los cronistas romanos la describieron con un realismo insoportable. El condenado era atado de pie, con los brazos levantados, expuesto a la multitud. El verdugo, provisto de un cuchillo de precisión casi quirúrgica, realizaba una primera incisión en el vientre. Luego, con una lentitud calculada levantaba la piel, centímetro a centímetro. Los nervios, al descubierto, transmitían el dolor como descargas eléctricas. La sensación no era la de un corte, sino la de una quemadura interna. La carne roja y húmeda brillaba bajo la luz de las antorchas. La sangre fluía lentamente hasta los pies, formando charcos oscuros. Algunos verdugos comenzaban por la cara, las mejillas, los párpados, los labios. Entonces, la víctima ya no era un hombre, sino una máscara sin piel, una figura de pesadilla. El aire se cargaba de un olor metálico, el del cobre de la sangre y la grasa que comenzaba a pudrirse. Algunos espectadores vomitaban, otros se tapaban la boca para no respirar. Incluso los veteranos de las arenas, acostumbrados a ver morir a los gladiadores, decían que nada igualaba al desollamiento. Este suplicio solo tenía un objetivo: mostrar la fragilidad del cuerpo humano, demostrar que se podía quitar a un hombre no solo la vida, sino también la apariencia de humanidad. Pero hay una muerte aún más conocida, la que marcó para siempre la memoria británica, la de William Wallace, el héroe escocés. En 1305, tras su captura, fue llevado a Londres. El pueblo inglés, ávido de venganza, llenó las calles para presenciar su fin. Primero arrastraron a Wallace por la ciudad, atado a unos caballos. Luego lo colgaron a medias, lo suficiente para dejarlo vivo. Le cortaron los genitales, le destrozaron el vientre y le quemaron las entrañas delante de sus ojos. Por último, le arrancaron el corazón y lo exhibieron como trofeo. Sin embargo, lo que destrozó a los testigos no fue tanto la muerte como lo que vino después. Su cuerpo fue descuartizado, cortado en 4 partes. La cabeza fue colocada en el puente de Londres y los miembros enviados a las ciudades del norte. Los que asistieron al descuartizamiento contaron que vieron la sangre brotar como una lluvia caliente, las vísceras estallar sobre la piedra y a los verdugos luchar contra los músculos para separar los huesos. Algunos hombres vomitaron, otros huyeron. Ese día, el espectáculo de la justicia se convirtió en una carnicería, incluso entre los partidarios del rey. Muchos confesaron no haber dormido durante semanas, atormentados por el recuerdo del cuerpo descuartizado de un hombre que, unas horas antes, aún hablaba. Así, a través de los siglos y los continentes, desde la Inglaterra medieval hasta la China imperial, desde la antigua Roma hasta la Francia monárquica, estas 6 muertes: Hugh Despenser, Fu Chou-li Richard Rose, Robert François Damiens, Marcias y William Wallace,
dan testimonio de una verdad que la historia a menudo prefiere olvidar. Las ejecuciones públicas no solo tenían como objetivo castigar a los culpables, sino también marcar a quienes las presenciaban. Cada grito, cada olor, cada gota de sangre era un arma psicológica. Los soberanos y los jueces sabían lo que hacían. Era necesario que el pueblo sintiera el miedo en lo más profundo de sus entrañas. Hacer vomitar a los espectadores, hacerlos temblar, era recordarles que el poder lo podía todo, incluso destruir la dignidad humana ante miles de ojos. Estas muertes espectaculares no solo extinguían una vida, sino que convertían a toda la multitud en víctimas invisibles. Y cuando la noche caía sobre las plazas vacías, cuando los carros se llevaban los restos calcinados o desmembrados, volvía el silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Era el que sigue al horror. Cuando el cuerpo humano, reducido a un objeto de terror, sigue habitando los sueños de quienes lo han visto. Durante siglos, estos recuerdos han sobrevivido en crónicas y rumores. Incluso hoy al contarlos, sentimos ese escalofrío visceral, esa repulsión que atraviesa el tiempo. Porque ciertas crueldades, por antiguas que sean, siguen resonando en la memoria humana como una advertencia. Mientras el hombre busque castigar con dolor, no hará más que prolongar su propia barbarie.